buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando escuches Punto de Fuga. El ser humano es el ser capaz de todos los horrores, pero también de las más excelsas virtudes. Cuando la tragedia golpea, siempre hemos sabido encontrar un atisbo de belleza entre tanta negrura. Decía Viktor Frankl, filósofo y psicoanalista judío, que el ser humano es el ser que ha creado las cámaras de gas, pero al mismo tiempo es ese mismo ser el que ha entrado en ellas con paso firme musitando una oración. La guerra, la tragedia, el horror, siempre han servido a lo largo de la historia como inspiración a los artistas. Y quizá esas obras nos sirven a veces como despertador de la conciencia, como un destello de luz entre tanta tiniebla. A veces esas obras son una denuncia ante un hecho criminal, otras un reclamo de lo mejor de la raza humana. Si hay un episodio especialmente sangriento y negro en nuestra historia, un punto gris, es todo lo que rodeó a la Segunda Guerra Mundial. Cómo el hombre ha sido capaz de llegar a tanta crueldad, a tanta maldad. La Segunda Guerra Mundial ha sido llevada al cine y a la literatura en múltiples ocasiones. Hoy, en Punto de Fuga, vamos a hablar de dos ejemplos. Por un lado, una obra de literatura, una novela, Suite francesa, de Irene Nemirovsky. Y de otro lado, una película, La vida es bella. En los casi últimos 3/4 de siglo, se ha escrito mucho sobre la Segunda Guerra Mundial. Miles de páginas surcan las estanterías de todas las bibliotecas del mundo. Pero de entre todas esas novelas, libros e historias, cabe hacer una mención especial a Irene Nemirovsky, y aunque inconclusa, obra maestra, Suite francesa. No es una novela más, es posiblemente la primera. La novela, atentos, escrita entre 1941 y 1942, tiene la viveza de quien observa los hechos en primera persona. Narra episodios domésticos que ocurren a raíz de la invasión alemana de Francia, la gente que se echa a las carreteras, los amores clandestinos, la desesperación de los ricos, la resignación de los pobres, la insultante hipocresía de todos. Nemirovsky concibió esta obra en 5 partes. Tristemente solo pudo escribir 2, la primera parte, llamada Tempestad, y la segunda parte, Dolce. Luego, como un suspiro, como si la propia autora fuese uno de sus personajes, se la llevaron y acabó muriendo en un campo de concentración, sin piedad. Tal vez por eso, porque la autora entreveía su futuro, o porque tenía muy presente su pasado, los personajes y sus historias tienen ese marcado carácter de realismo trágico, de ironía descarnada. Suite francesa es, al fin y al cabo, como clavarse un cuchillo en el corazón. Las historias de sus personajes atrapan al lector. Son personas vivas, tienen alma, virtudes y, sobre todo, muchos defectos. Son desangelados y puros, egoístas y bondadosos, envidiosos y bienintencionados. Y pese a todo, te acabas enamorando de todos ellos. También de los soldados alemanes, ¿sí? Nemirovsky entrevé en ellos a los muchachos que obedecían órdenes, pues muchos son o eran peones al servicio del peor de los sistemas. No son los malos malísimos. Sin justificarlos, a los de Francia al menos, la autora observa destellos de humanidad, una naturaleza común a todos los hombres, una genialidad. En la primera parte, Tempestad, la genial escritora nos narra los episodios que se sucedieron mientras el ejército alemán
avanzaba ocupando Francia. La gente se echaba a las carreteras, huyendo despavorida. Matrimonios que se separan, jóvenes que arden en deseos de luchar por su patria, gente que pierde su trabajo, ricos que echan la culpa al resto del mundo de un voraz egoísmo. Colaboracionismo, contrabando, generosidad, robos. A través de la óptica del personaje de a pie, del ciudadano medio, capaz tanto de un acto heroico como de la peor de las mezquindades, Nemirovsky relata, canta su epopeya más real. En la segunda parte, Dolce, se nos cuenta el asentamiento del ejército alemán en el pueblo. A las envidias y recelos le sucederán los tibios acercamientos, las envidias entre el propio pueblo francés, los arrobamientos amorosos e incluso las escenas delicadas y llenas de ternura. Lucille Angelier y Bruno, el soldado alemán, Benoit y Madeleine. Cautivador. Todo. Sin excepción. Y a lo largo de sus líneas surge inevitablemente un dedo acusador. ¿Quién decide las guerras? ¿Por qué un pueblo se levanta contra otro pueblo? ¿Es acaso el ciudadano medio, anónimo, el de a pie, cuya gran preocupación pasa por sostener económicamente a los suyos? Suite francesa es, en definitiva, una oda al ser humano, un cántico trágico a uno de los episodios más tristes del siglo XX, una fotografía del espíritu humano. En el terreno cinematográfico, todos tenemos más o menos una ristra de películas clavadas en la memoria, pero si hay una que es especialmente un fogonazo de luz en medio de una tiniebla espantosa, un rayo de esperanza, es La vida es bella. La película italiana, escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, vio la luz en 1997, llevándose el premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa, mejor banda sonora y mejor actor. Ya al comienzo de la película, una voz en off nos habla de lo que vamos a presenciar. Dice así: esta es una historia sencilla, pero no es fácil de contarla. Como en una fábula, hay dolor, y como una fábula, está llena de maravillas y felicidad. En 1939, Guido Refice, interpretado por el carismático Roberto Benigni, llega a casa de su tío Eliseo al norte de Italia, en Arezzo. Inmediatamente conoce a una joven y bella profesora llamada Dora, de la que se enamora perdidamente y hace lo imposible por conquistarla. Fuerza encuentros que intenta camuflar de casuales y al espectador le resultan cómicos, y cada vez que la ve, la saluda con una alegre frase que a todos se nos ha grabado en la memoria y el corazón: buenos días, princesa. Al mismo tiempo, en esa primera parte de la película se observan los cambios políticos que se van produciendo en el país, con el avance de las teorías racistas y nazis. En la segunda parte, 6 años después, Guido y Dora están casados y tienen un hijo, Josué. A pesar de la guerra, están en 1945 ya, son felices. Todo se tuerce cuando el día del cumpleaños de Josué, de 5 años, y Guido, su padre, son detenidos y llevados a un campo de concentración. Dora, su esposa, pese a no ser judía, exige ir con ellos, subir al tren para ir con su familia, aunque al llegar al campo de concentración los hombres y mujeres son inmediatamente separados. En esa segunda parte de la película se nos narra cómo Guido oculta a su hijo la terrible situación que están viviendo. Le hace creer que todo es un juego, que el primero que llegue a 1000 puntos conseguirá un tanque de verdad. También le dice que si llora, pide comida o quiere ver a su mamá, perderá puntos, mientras que si se esconde en los guardias del campo, ganará puntos extra.
Así, la imaginación del padre, en su afán por evitar el sufrimiento del hijo, le lleva a justificar continuamente la realidad. Los guardias alemanes están enfadados porque quieren el tanque para ellos. Hay cada vez menos niños, no porque sean asesinados cruelmente, sino porque están escondidos, como parte del juego. La película es un soplo de aire fresco, una nota dulce entre tanta sordidez, un punto de humor y ternura ante la miasma de odio nazi. Les pongo a continuación un audio magistral. Es Guido, cuando se ofrece, sin tener idea de alemán, a traducir al soldado nazi que acaba de llegar al barracón a explicar las reglas del campo de concentración. Uno no sabe si sonreír o llorar. ¿Gibt es hier einen Italiener, der Deutsch spricht? ¿Qué ha dicho? Busca a alguien que hable alemán. Explica las reglas del campo. ¿Sabes alemán? No. Alles hören, ich sage das nur einmal. Empieza el juego. Quien no haya llegado ya no juega. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden? Se precisan 1000 puntos. El primer clasificado ganará un carro blindado nuevo. Um zu arbeiten. Menuda suerte. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Cada día leeremos la clasificación por aquel altavoz de allí. Al último clasificado le colgaremos un cartel en el que dirá Asno, aquí, en la espalda. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nosotros estamos en el equipo de los supermalos que gritan sin cesar. Quien tenga miedo pierde puntos. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? En 3 casos se pierden todos los puntos. Los pierden 1. Los que empiezan a llorar. 2. Los que quieren ver a su mamá. 3. Los que tienen hambre y piden la merienda. ¡Nada de eso! Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. Es muy fácil perder puntos porque hay hambre. Yo mismo ayer perdí 40 puntos porque no pude aguantar y pedí un panecillo con mermelada. Gehorsamkeit ist alles. De albaricoque. Und noch etwas. Miel de fresa. Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell. Nada de chucherías, porque no os vamos a dar, nos las comemos todas nosotros. Antreten in Zweierreihe. Yo ayer me comí 20. Schweigend. Me duele la barriga. Jeden Morgen Pero estaban buenas, ist Appell. os lo aseguro. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Perdonad que me vaya enseguida, pero estamos jugando al escondite. ¿Me voy corriendo o me tocará parar? Sin palabras. La vida es bella. Es, en fin, una hermosa historia que ha conquistado de una vez y para siempre el corazón de los espectadores. La ternura, la sonrisa y la tragedia se entremezclan en una película que es ya hoy por derecho propio, una obra imprescindible de los años 90. Lágrimas, risas, ternura, desconsuelo. Un entrañable relato lleno de creatividad que nos congela el corazón y lo zarandea. 2 preguntas antitéticas resuenan ahora con fuerza. ¿Cómo es posible que haya tanta maldad y tanta crueldad? ¿Y cómo es posible que haya tanta bondad y tanta ternura? El ser humano, repetimos la frase de Víctor Frank, es el ser que ha creado las cámaras de gas, pero también es el mismo ser que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. Ojalá este podcast sirva para que cada uno de nosotros sea un rayo de luz en una época tan oscura. Buenos días, buenas tardes o buenas noches,
según cuando hayas escuchado Punto de Fuga. Muchas gracias.